Bien, y vamos a continuar la conversación en Llegó la Hora, porque no solamente en Chile están pasando cosas interesantes, por decirlo de alguna manera, sino que también en el mundo hay mucho movimiento, especialmente en el Medio Oriente, y queremos conversar sobre eso con un amigo de la casa, Patricio Bajardo, analista internacional. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, Patricio. Hola, Mara, un gusto. Igual, José Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco qué está pasando en Siria a propósito de la huida de Bashar al-Assad, y también quiénes serían estos rebeldes, porque el concepto de rebelde como que dice poco qué es lo que piensan, dónde están inspirados, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero tenemos que entender de que cayó un régimen, no un gobierno, es decir, cayó una estructura de Estado, y que era la familia al-Assad, porque fue Bashar al-Assad y el padre que gobernaron desde, digamos, 50 años, para que se hagan una idea, y con un régimen socialista que es muy sui generis, porque no era un socialismo comparable con los socialismos que nosotros estamos acostumbrados a conocer, pero era una dictadura muy represiva, pero relativamente secular. Y Bashar al-Assad era alawista, que es una minoría musulmana dentro de Siria. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que de alguna manera representaba dentro de la mayoría suní islamista alguien que era una minoría y que controlaba el poder. Cayó el régimen después de una guerra civil que se inició el año 2011 con la primavera árabe. Se sustentó con Rusia, a punto estuvo de caer el año 2015, y Rusia se nota que no fue capaz de darle apoyo en esta oportunidad. Embalado en la guerra en Ucrania, no tiene la capacidad operativa para darle el apoyo, lo asiló, pero no fue capaz de enfrentar, porque es sorprendente. Fíjense ustedes que hay una guerra civil desde 2011 al 2019, en la cual tenía sustento de Rusia, por una parte, y de Hezbollah, por otra. Hezbollah es clave aquí para entender el conflicto y la caída del Assad. Hezbollah era, digamos, un grupo musulmán chiita, apoyado por Irán, y que le daba sustento militar. Entonces, las dos fuerzas que sostenían a Bashar al-Assad era Rusia por una parte, que tiene una base militar que es Tartus y Latakia, que fue atacada por Israel por si acaso ayer, le han destruido casi el 70% digamos, de la infraestructura militar a Siria. Y por último, Irán. ¿Y por qué Hezbollah es tan importante? Porque Hezbollah apoyó a los palestinos de Hamas luego del atentado del 7 de octubre, y en ese apoyo comienza entonces el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah, debilitando a Hezbollah. Entonces se debilitaron los dos soportes de Bashar al-Assad, quedó sin soporte y se vino abajo, un régimen que fue capaz de sostenerse a pesar de una guerra civil que duró desde el año 2011 al 2019 en cosa de 10 días, como un castillo naipes. Y Bashar al-Assad hoy día está en Moscú, y trasladó, ustedes lo saben, alrededor de 150.000 millones de dólares a cuentas en Moscú, así que frío no va a pasar.
Oye, Patricio, y precisamente cuando hay ciertos países que se encuentran en estos regímenes tan profundos durante tanto tiempo, es difícil como pensar en cuáles son las expectativas en el futuro en cuanto a un nuevo gobierno, a una nueva organización gubernamental. ¿Qué es lo que se ve después de esta situación? ¿Cuáles son los principios que existen dentro de estos grupos, entre comillas, rebeldes? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se puede esperar? Porque la verdad es que cuando uno lo ve desde los países de democracias liberales, regímenes gobiernos democráticos, uno tiende a pensar en esos equilibrios, pero no para esas culturas que no están acostumbrados a este tipo de gobierno. Entonces, ¿qué podemos pensar en cuanto a lo que se viene respecto a Siria? Primero, Mara, incertidumbre. Yeah. Un experimento. Tenemos que considerar que el líder máximo, el que aglutina de alguna manera a fuerzas muy heterogéneas, a grupos religiosos muy distintos, a facciones muy distintas, es al-Golani, que es el quien aparece como un moderado en estos momentos, perteneció a Al-Qaeda en su momento, que coexistió con ISIS. Por lo tanto, es un radical fundamentalista, pero instaló un gobierno de transición hasta el 1 de marzo. Ha propuesto algo, pero esto para caerse de una pieza, propuso de que iba a instaurar en Siria una economía de mercado. Yo no sé si es posible un fundamentalismo islámico en crear una economía de mercado. Es un experimento que yo no lo conozco, no existe en ninguna parte, y sería, si se avanza en esa línea, sería algo realmente increíble en términos de reforma. Tercero, está dispuesto a firmar la paz con Israel incluso. Los pactos de Abraham, se suponía que Arabia Saudita iba a llegar a un acuerdo con Israel poco antes del 7 de octubre, cuando se produce el atentado a Israel, cuando matan a miles de judíos en el concierto de música, festival, claro, etcétera, todo lo que nosotros sabemos. Sí, secuestros, violaciones. Claro, uno de los objetivos, Mara, era impedir los acuerdos de Abraham. Yo sé que esto parece poco concreto, pero ¿y por qué? Porque efectivamente los acuerdos de Abraham dan la posibilidad de una ruptura con Irán, que era quien financiaba a Hezbollah. Bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? Al-Golani ha planteado de que estaría dispuesto a firmar los acuerdos de Abraham, o sea, alinearse con Arabia Saudita, y el otro punto también interesante es incluso un acuerdo con Israel, cosa que sería increíble y significaría el desmantelamiento de Hezbollah. Yo diría que hay un tercer elemento que hay que tener en cuenta aquí, que no lo mencioné pero hay que tenerlo en cuenta, es el triunfo de Trump en Estados Unidos. Yeah. Trump es un aliado muy explícito de Israel y digamos, contrario a involucrar a Estados Unidos en una guerra o en un conflicto en esa zona, pero sí rechaza, no olvidemos que rechazó y desechó los acuerdos con Irán que había firmado en su momento el presidente Barack Obama el año 2015. Y está totalmente apoya a Israel que impida que Irán logre, digamos, generar energía atómica suficiente como para tener una bomba atómica. Irán también está viviendo un momento muy especial porque lo que se ha demostrado en todo este conflicto, que se ha ido debilitando la teocracia islamista en Irán. Por lo tanto, estamos en un momento en que se puede casi derrumbar todo como un castillo de naipe en una región muy sensible, y que el líder fundamentalista está planteando
reformas económicas de mercado, alinearse con Occidente en el fondo e incluso llegar a un acuerdo con Israel. Si todas esas cosas se cumplen, el mundo va a ser otro el año que viene. Bueno, pasando a otro lugar geográfico, Marcela. Es que pasan muchas cosas a nivel internacional. Pasan muchas cosas, pero aquí al lado de la cordillera se cumple un año de haber asumido el gobierno de Javier Milei. De haber asumido o haber ganado, ahora estoy confundido. Creo que haber asumido, ¿no? Sí, asumió el 10 de diciembre. Exactamente. Sí. Cuando dijo la famosa frase, perdóneme, José Francisco, A ver. no hay plata. Acuérdense que hay un remix Claro. muy bueno sobre ese. Ojalá haya un remix en Chile, pero bueno. No, sí, el remix en Chile está. El problema es que no es no está top 10 en los más escuchados. De Spotify. Sí, la gente Pero no lo está verdad. escuchando. Nadie lo está escuchando, pero bueno. Oye, Patricio, Pasa lo ¿y mismo. cómo está, en qué escenario está esta conmemoración del primer año? Se veía al presidente Milei celebrando esta efeméride, pero ¿en qué está, en qué momento político está Argentina? A ver, Argentina yo creo que está viviendo una revolución. Y digo una revolución a diferencia de la revolución siria, que es también una revolución, pero una revolución con componentes violentos. Acá es un cambio de mentalidad política a partir de un liderazgo muy particular. Porque no es un liderazgo construido a través de la partitocracia, a través de un partido político, sino que a través de una persona que se hace conocida como Mara y como tú, José Francisco, a través de un programa de televisión. Y de ahí salta la política. Y salta la política sin ningún sustento partidario. De hecho, el PRO, que era equivalente como a la centro derecha nuestra, no lo apoyaba a Patricia Bullrich, no nos olvidemos. Y llega encarnando de alguna manera un agotamiento de lo que habían sido no el último gobierno de los Kirchner, sino que un agotamiento de lo que había sido Argentina, un país riquísimo, desde el año 46, que se entronca el peronismo, y que el peronismo de Perón, de Juan Domingo Perón, tiene componentes fascistas, con un sindicalismo muy potente, con una casta, como él denominó, digamos, con mucha fuerza, y que trabajaba para sus propios intereses. José Francisco y Mara, el tema aquí es que se produjo un liderazgo que combinó con la opinión pública. Asumen ustedes que está llevando a cabo una serie de reformas políticas muy sustantivas. Logró la inflación, disminuir la inflación, que la crisis económica era la principal preocupación, y en esto se reflejaba la amenaza de una hiperinflación cuando ganan las elecciones. Y cuando llega al poder en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre, cuando dice que no hay plata, es que no había plata, pues efectivamente, pero es que una cosa es saber que no hay plata y otra es reconocerlo. Claro, a los políticos los chilenos lo sabemos. Los chilenos lo saben. Una cosa es tener claro que no hay plata, pero otra cosa es reconocerlo y por lo tanto tomar las medidas necesarias para evitar esa situación. Y él, sin tener mayoría parlamentaria, piensen ustedes que tienen no tiene respaldo parlamentario. El próximo año, es muy importante porque el 2025 hay elecciones de medio término y elecciones parlamentarias, entonces es clave los resultados. Pero ha logrado cosas extraordinarias como disminuir la inflación, disminuir el déficit fiscal. No ha mejorado la situación argentina, los argentinos no la están pasando mal, están en una situación ha sacado a casi 30.000 personas de la administración pública, después de los ñoquis famosos, que no sé si nuestros auditores saben que en Argentina, los que han estado en Argentina por lo menos lo saben, se celebra un día que son los días 28 de cada mes. Los ñoquis son la gente que trabajaba en la administración pública, pero que no iba nunca. Que tiene un contrato con la administración pública, pero no trabaja.
Es el ñoqui. No trabajan. Claro, no trabaja en la administración pública, sino que tiene un contrato por ahí donde le llega plata, pero no aparece a ningún tipo de responsabilidad. Y ustedes saben, porque aplicó un método muy, muy drástico, hizo que todos los ñoquis, o que todas las personas contratadas, o que tuvieran contrato en la administración pública, fueran a donde se supone que trabajaban, y muchos no sabían ni cuál era su oficina, ni cuál era su rol, ni nada. Por lo tanto, eso sirvió para delimitar claramente su situación laboral y despedirlo. Produjo una reforma que está produciendo resultados. Yo te diría que el liderazgo de Milei, hay dos efectos. Uno, tiene un liderazgo en la opinión pública. La opinión pública lo sustenta. Y eso es riesgoso. O sea, para no contar todo en positivo. Es riesgoso porque la opinión pública espera resultados. Y los resultados se han estado viendo, pero no tanto para el argentino promedio. El argentino promedio, yo diría, va a hacer una diferencia con Chile. La situación de Chile es como un país estancado, que mira hacia adelante con pesimismo. Argentina es un país en crisis, pero que mira el futuro con optimismo. Claro. Y piensa que el próximo año va a ser mejor. Nosotros pensamos que el próximo año va a ser igual o peor. Y eso es la diferencia con Milei y nosotros. Y ese liderazgo entonces tiene que producir resultados. Y el próximo año es un año clave para que esos resultados se produzcan. Claro, efectivamente ahí Argentina decidió apretarse el cinturón por un tiempo con los objetivos de poder soltarlo en unos años más, y la verdad es que eso es lo que vamos a estar atentos en los próximos años con respecto a los resultados de esta reforma tan profundas que está haciendo el presidente Milei. Patricio, te queríamos agradecer por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias. Patricio Gajardo, analista internacional, amigo de la casa. Muchas también. Gracias, Muchas gracias por haber estado siempre un gusto estar con ustedes, Mara y José Francisco. Yo siempre los escucho, los veo y son geniales. Así que, en serio. Vamos a pedirte que te tenía los audios del último bloque, porque ya está junto con nuestros auditores ya. Así que muchas gracias, Patricio. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.